Actualmente y desde hace ya varios años, él ha sido un investigador asociado al Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Industriales de la Universidad Politécnica Salesiana, colaborando con todos los procesos de generación de modelos basados en datos. Esa es su especialidad, en lo cual ha venido trabajando ya desde hace muchos años y tiene una vasta experiencia. Les dejo entonces esta noche en una sesión práctica acerca del manejo del software Orange con el ingeniero Giancarlo Marcarcel. Adelante, Giancarlo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Me confirman, por favor, si es que se escucha? Sí, se escucha ya. Si se escucha todo bien. Chévere. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede ver la pantalla de lo que estoy compartiendo? Sí, un PowerPoint ya. Ya, perfecto. Bueno, muy buenas noches con todos nuevamente. Como ya lo mencionó el Inge Diego, pues mi nombre es Giancarlo Macancera, me presento nuevamente. El día de hoy les voy a colaborar facilitándoles una pequeña sesión práctica utilizando Orange, el software, ¿no? Eh, Nuestro compañero, pues Diego, está un poquito mal de la garganta, entonces les voy a colaborar en todo en cuanto pueda, esperando que se mejore Dieguito. Y pues nada, tengo entendido que ustedes ya han visto toda una primera parte, pues, teórica acerca del curso de Machine Learning y va a ser hora de ir poniendo ciertos conceptos en práctica de una manera súper amigable con el usuario para que se vayan acentuando, se vayan cristalizando un poco más y vayan quedando muy condensados todo este conocimiento, toda esta información. Entonces, veamos. Una pregunta, no sé si es que todos tienen instalado ya el programa. Compañeros, ¿sí pueden hablar? Creo que hay algún problema, Janko, con el micrófono. Ya voy a solucionar eso. Sí, Ya, sí. no hay problema. Más bien, simplemente confírmenme si es que tienen instalado Orange. Sí, sí se les pidió la anterior semana. Ya. Ya, chévere. Chévere. En tal caso, pues si es que no lo tienen, en verdad es un proceso súper rápido. En caso de que no lo tengan, pues simplemente tienen que remitirse hacia la página de Orange y tienen varias formas de instalar. Varias formas de instalar digamos, esta herramienta. Funciona en conjunto con todo el gestor Anaconda y bueno, en verdad es una herramienta complementaria. Más o menos así es como se ve. En caso de que no tengan, pueden ponerle directamente a descargar Orange. De hecho, eso es lo que yo hice. Entonces tienen Orange descargado y se instala de una. Es un ejecutable muy rápido, muy amigable para poder usar. En caso de que quieran utilizar con alguna otra cosa, pues se tienen estas pequeñas indicaciones que en la misma página pueden apreciar. Pueden instalar a partir de Conda y a partir con el pip. Entonces eso. Eh, una cuestión más que quisiera aclarar, digamos, para esta sesión, para el día de hoy, es que todo lo que vayamos haciendo, todo lo que se vaya explicando, la idea es que se vaya desarrollando en conjunto y que ustedes vayan replicando todo esto en sus computadores, ¿no? Al final de la sesión, la idea es que se envíe el documento o los programas que se generen o los archivos que se generen, se envían a un correo. Me parece que ustedes ya tienen el correo establecido. Creo que ustedes entregan tareas a un correo ya establecido. La verdad, no estoy tan seguro, no sé, Mauricio, si es que ya tienen el lugar en donde mandan las tareas, Sí, pero a mi correo es. Ya les pasé por el chat. ya, ya, perfecto. Entonces, la idea es que
todos los programas, toda cosa que se haga, pues cada uno de ustedes lo remita y será parte del entregable de la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, vamos pasando un poco a materia, vamos hablando, ¿no es cierto?, un poco de algo un poco más práctico. Eh, ¿Por qué usar Orange? O sea, ¿por qué usar Orange en este caso? Si es que están familiarizados con estructuras en Python, si están familiarizados con formas de programación, algo típicamente puede verse como estamos, bueno, con la apariencia como está en pantalla. Son líneas de código bueno, que obedecen a estructuras, que obedecen a sintaxis, ¿verdad? Y lo que se programa normalmente son formas en las cuales nosotros transformamos un dato, lo convertimos, lo modelamos o le damos una forma específica, ¿verdad? Entonces, quizás de entrada, si estamos nosotros nuevos en todo este asunto, si es que no tenemos un background 100% del área de software, del área de ingeniería en sistemas o del área de una ingeniería quizás como electrónica, eso se nos hace un poco más difícil. No tenemos quizás toda esa experiencia, entonces a lo mejor acabar de entender todos los conceptos involucrados en el aprendizaje automático pudiera ser un poco difícil. He ahí por qué se utiliza una herramienta como la que es Orange. Son básicamente funciones o un lenguaje de programación de muy alto nivel enfocado para que nos podamos centrar en la cuestión metodológica más que en la cuestión de programación o de código, de codificación. Entonces, este es el ambiente de Orange. Este cuadradito de aquí, básicamente, no sé si es que se alcanza a ver, no sé si es que todos están viendo, básicamente un ejecutable, es una cosa súper amigable, tenemos un canvas en el centro y tenemos una paleta, o tenemos varias paletas al lado izquierdo. Tenemos aquí la zona de datos, la zona de transformación de los datos, la zona de visualización, la zona de modelado, la zona de evaluación, ¿no es cierto? Tenemos muchas herramientas. Entonces, dando una inspección de una manera bastante rápida, nosotros podemos notar que esta herramienta está organizada de esta manera. Por un lado, tenemos muchas funciones que nos ayudan a manipular los datos, primero a cargar y guardar los datos. Y tenemos luego funciones que nos ayudan a transformar los datos. Tenemos por este lado de acá. Les ruego que me vayan siguiendo, por favor, también en sus computadoras con la herramienta activa para que no se pierdan. Tenemos herramientas o funciones que nos ayudan a visualizar qué es lo que está pasando con los datos, ¿verdad? Tenemos herramientas que nos ayudan a entrenar un modelo. O sea, para estas alturas yo entiendo que ustedes ya han visto quizás cuestiones de redes neuronales, quizás han visto ya entrenamientos, entienden lo que es un modelo KNN tal vez, o lo que es un modelo de árbol, que es una regresión. Entonces, aquí existen herramientas que nos ayudan a gestionar todo eso, ¿verdad? Eh, Herramientas que nos ayudan a obtener métricas acerca de aquellos modelos. Seguramente esto también lo vieron. Y herramientas que nos ayudan a ejecutar modelos no supervisados o en cuestiones de agrupamiento, de clustering, como se conoce. O lo que se podrían conocer como el Meaningful Learning, que bueno, son cuestiones no supervisadas. Haciendo quizás simplemente un recordatorio, básicamente existen tres paradigmas, tres formas de tres tareas grandes en el Machine Learning. La tarea supervisada, la no supervisada, ¿verdad? Y la por refuerzo. Entonces, en cuanto a no supervisadas, tenemos aquí un abanico de posibilidades para realizar diferentes cuestiones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ganamos usando ahora? No sé si es que son o están familiarizados con el término widget.
Entonces, un widget básicamente es un icono. Básicamente es eso, es un dibujito, es algo que hace algo. Para simplificarlo, es básicamente un icono que se encarga de realizar algo. Si es que están un poquito más familiarizados también con el tema de la programación, pues un widget puede ser, si ustedes abren una aplicación de sus teléfonos, abren Facebook tal vez, la app de Facebook, ustedes pueden encontrar que tienen diferentes opciones, tienen el menú, tienen diferentes apartados. Cada sección podría ser un widget. Entonces, de la misma forma, widget se traduce pues como aparato, si no estoy mal. Es simplemente un icono que donde están embebidas, donde están encapsuladas las funciones que realiza. En este caso, Orange, al ser un lenguaje de programación de alto nivel, o de muy alto nivel, o incluso podría decir que cae dentro de la categoría de lenguajes de programación gráficos, hace uso de widgets o de pequeñas cajas que son las que realizan las funciones. No sé si es que están quizás familiarizados con otros programas, como que puede ser Labium. Labium es otro lenguaje que utiliza widgets. Entonces, ¿cómo accedemos nosotros a estos widgets? Simplemente le damos clic. Le damos clic y aparece. Le damos clic y aparece un widget. Le damos clic y aparece el widget. ¿Sí? Básicamente así es como opera en este caso la herramienta del lenguaje de programación. Entonces, al ser gráficos, se tienen muchos widgets. Cada widget es especializado. Por ejemplo, simplemente para una breve introducción, el widget que tenemos en pantalla se encarga de leer un dato, un archivo de entrada, ¿verdad? Y el siguiente widget que tenemos aquí en pantalla se encarga de mostrar el archivo. Mostrar el archivo que tenemos. En este caso, bueno, no sé si es que hasta aquí, hasta el momento, tienen alguna pregunta para continuar con el tema con las acciones de carga de datos. Mauricio, ¿me confirma si es que todo se está Sí, ya pueden, escuchando bien? Si sí, todo se está entendiendo bien, sí, ya se pueden está viendo bien. habilitar el audio. Sí, ya pueden los compañeros también hablar por el micrófono. Sí, todo claro hasta el momento. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Veamos. Veo que hay bastantes personas. Listo. Chévere. Entonces, una vez más, les repito y les insisto, por favor, vamos repitiendo todos estos pasos en nuestras máquinas de manera local. Una vez más, las cosas que se vayan haciendo a modo de práctica tienen que ser reenviadas al correo que les pasó Mauricio. Eso es a modo del entregable de la actividad del día de hoy. Entonces, les recuerdo solamente eso, muchachos. Entonces, bueno, continuemos. Eh, Como todo proceso de análisis de datos y o eh, aprendizaje automático comienza con la carga de datos. Esto seguramente ya lo habrán visto. Entonces, digamos, el jugador principal, el widget principal encargado de todo esto es el archivo o el widget file. Esto aquí se ha movido. Y es el que le mostramos a continuación. Simplemente este de aquí. Este de aquí quizás sea el MVP dentro de Orange, eh, que hace, bueno, en realidad varias cosas, que nos permite hacer varias cosas. Entonces, si queremos ver qué es lo que podemos hacer, simplemente le damos clic, mostramos un primer widget y le damos doble clic al widget. ¿Ya?
Entonces, ustedes, bueno, si es que están haciendo eso, se preguntarán, bueno, aquí me apareció una pequeña ventana. Perfecto, vamos a eso. Por defecto, este widget file tiene una base de datos cargada. La extensión de la base de datos suele ser .tab. Suele ser .tab. Entonces, aquí hay una pequeña apartado acerca de la información del dataset en cuestión. El dataset en cuestión. Entonces, por ejemplo, el dataset que tenemos ahora es eh, el Iris dataset, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la información. ¿Qué es? Tenemos un dataset clásico con 150 instancias de la iris setosa, la iris virgínica y la iris versicolor. Si es que, si es que se quiere buscar información, bueno, se puede buscar en línea acerca de lo que es. Básicamente es un dataset que tiene clasificado diferentes tipos de hojas por el largo y el ancho del pétalo y del sépalo, o de flores, me parece que es. Entonces, eso a nivel de datos, pues nos interesa la organización que tiene. Entonces, tiene 150 instancias, tiene 4 características, no tiene valores perdidos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las 4 características? Estas. La longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Y tiene una categoría que es la target, que es una variable categórica que es la target, las cuales son iris setosa, iris versicolor, iris virgínica. Entonces, eso como una breve explicación del dataset que se tiene por defecto o que tiene Orange por defecto para realizar pruebas. Entonces, el siguiente ejemplo que vamos a hacer es el que tengo aquí a continuación. ¿Sí? Lo que quiero es que cojan eh, y a este widget file le conecten otro widget que se llama data table. Entonces, buscamos aquí en visualización. Está aquí el boxplot, ¿verdad? Allá. Y buscamos aquí en data mismo está el data table. Y le conectamos. Entonces, eso es lo primero que quiero que realicen en un minuto. Abran los widgets y le visualicen. 2 minutos para que lo hagan, compañeros. Listo, compañeros. A ver. Este primer paso, ¿lo hicieron? Entonces, a ver, para un poco fomentar la participación en la clase y que esto no sea un monólogo, vamos a pedir a algún compañero de manera aleatoria compañero o compañera, que comparta su pantalla para poder sacar unas cuantas impresiones de lo que se acaba de hacer. A ver, compañero David, compártenos tu pantalla, por favor. Listo, ya comparto. Me confirman si se observa, por favor.
Ahí está. Listo, perfecto. A ver, compañero, ¿cuáles son tus impresiones? O sea, dale por favor doble clic a los widgets. Listo. Entonces, se puede apreciar, ¿verdad? Lo que se está haciendo. Algo súper poderoso que tiene Orange es que es bastante intuitivo. Es bastante intuitivo. Entonces, eh, la cuestión es que nosotros podemos ver ahora todo el dataset en el primer widget, eso. O sea, nosotros podemos ver todo el dataset. Nuevamente, podemos ver al lado izquierdo, quédate en la primera de Data Table, Ok. eso. Podemos ver del lado izquierdo la información acerca de los datos. O sea, siempre tienen que ayudarse de la información que está a su alcance. En este caso tenemos las 150 instancias que nos dicen, confirmamos que son 150, ¿verdad? La data está organizada por columnas y cada fila es una observación, es una instancia. Tenemos las 4 características bueno, que ya vimos, que son los anchos y largos del sépalo y del pétalo, ¿verdad? Y podemos ver cómo la target va cambiando. Por ejemplo, de las 120 a las 150, todas son iris virgínica. Si le subes un poquito más, si ves que más o menos por la 80 hasta la 100, creo, bueno, incluso antes del 80 son iris versicolor y las primeras son iris setosa. Básicamente están de 50 en 50, 50 de cada uno. Eso quiere decir que la data está balanceada. Bueno, seguramente eso ya lo vieron con Diego. Y pues significa que cada clase o cada grupo tiene la misma cantidad de observaciones o de instancias. Entonces, podemos ver cómo se comporta, podemos ver el dato real, el dato completo de las tablas. Entonces, eh, un paso, un paso normal, digamos, tradicional de cómo se analizan los datos previos a realizar o a entrenar un modelo es usualmente hacerle un análisis exploratorio. Solemos buscar medidas de tendencia central, solemos buscar dispersiones, cómo se comporta la media, cómo está la varianza, etcétera, etcétera. Entonces, a modo de ejemplo, simplemente ciérrale, por favor, esa. Tenemos un box plot, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver el box plot que tenemos aquí por categoría, ¿verdad? Es simplemente una herramienta para saber en dónde están las medias, los cuartiles, en dónde están los puntos extremos. No nos vamos por ahora a meter en esto, simplemente son herramientas que nos ayudan a entender cómo están los datos. No sé cuánto de esto, del análisis vieron, pero esto ya está bastante sujeto, este tipo de análisis se lo realiza dependiendo también de cuánto nosotros conozcamos a la base de datos. Si es una base de datos completamente nueva que no sabemos, no tenemos idea de cómo se comporta, qué es lo que hace, qué es lo que va, tenemos que hacer muchos de estos análisis, muchas de estas gráficas, tenemos que tratar de comprender cómo se distribuyen estos datos, qué apariencia tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Boxflow tradicionalmente es un gráfico que nos ayuda a entender cómo se comporta. Entonces ciérrale nomás, compañero. Listo, entonces. A ver, ya les comparto yo nuevamente la pantalla. A ver. Listo, se ve. Sí, sí, se observa. Ya. Nosotros, pues, para efectos de esta práctica, nos vamos a quedar únicamente con el dataset que viene por defecto. Ya quizás para prácticas futuras, sea mi persona o sea el mismo Inge Diego, si es que les ayudan con las prácticas, podrían utilizar otro tipo de bases de datos. Entonces,
Hay otros widgets que son muy importantes de todos los que están aquí. Hay unos que son muy importantes como el que es el importador de CSV o el que te ayuda a descargar los datasets. ¿Ya? Aquí en pantalla podemos ver, simplemente le das un clic nuevamente y les puedes descargar. O sea, les puedes mm, a mover los widgets. Y le das doble clic, por ejemplo, de descargar datasets. Y pues tienes una serie, tienes una colección de datasets que, ¿cómo es? Que puedes utilizar, que puedes descargar, ¿verdad? Entonces, si quisieras, por ejemplo, escoges una y bueno, te puedes cargar. Yo que este de aquí. Entonces, no sé si vieron, le di doble clic, aparece una barrita y se le descarga. Son datasets que están abiertos, que se pueden utilizar, que tienen diferentes naturalezas y tienen diferentes objetivos. Así que, bueno, cuando una vez que esté descargado, suele aparecer con este botoncito verde. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, a medida que vayan avanzando, seguramente hagan uso de estos datasets. Datasets súper comunes suele ser esta de Titanic. Esta de Titanic ya se descargó, ¿verdad? Y bueno, tienen muchos más. También la del cáncer de pecho, cáncer de mama. Pero el más común de todos es el dataset de iris. Y por otro lado, pues tenemos el importador. O sea, en este caso, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente ustedes deben tener un dataset descargado, un dataset, en este caso, este que se llama person, tengo aquí, es un punto CSV, ¿verdad? Simplemente le buscan y le importan. No vamos a andar mucho en detalles con esto porque, bueno, uno se ve que es súper intuitivo y dos, para efectos de la práctica del día de hoy, en verdad no le vamos a utilizar. Pero para el conocimiento general, pues se puede obviamente importar archivos. En este caso, si nosotros, cada uno de nosotros que estemos aquí, quisiéramos tener un dataset propio y comenzar a analizarlo, ya saben lo que se puede hacer. Simplemente tenemos ese dataset, tratamos de organizar en punto CSV y simplemente lo vamos cargando, lo podemos cargar. Para cuestiones un poquito más avanzadas, se tiene también lo que es la tabla de SQL, que también es otro tipo de, otra herramienta que nos dan, otra función que nos dan. Eh, y bueno, esta es una cosa ya que va orientada hacia las bases de datos propiamente. En verdad, este no es nuestro caso, no vamos a usar nada de esto, pero básicamente esto nos ayuda a hacer solicitudes con una dirección. Con una dirección. Ya vimos lo que es la tabla de datos y pues tenemos un widget más que es el data save o el save data, lo mismo. ¿Para qué nos sirve esto? Para guardar cualquier procesamiento que hagamos. Entonces, seguramente como ya vieron en las clases con Diego, el dato sufre muchas manipulaciones. Entonces, a modo de ejemplo, supongamos que esta data table, de repente los datos se normalizan, de repente los datos se cortan, de repente sacamos un fragmento, etcétera, etcétera. De repente eliminamos una columna o lo que sea. Entonces, todo ese procesamiento que se hizo, bueno, muchas veces se requiere que se almacene ese procesamiento que se ha hecho. Para eso nos sirve el Save Data. Y básicamente eso. En modo de resumen, esos son los widgets más importantes que podemos encontrar y los que más se utilizan en la paleta de datos. En la paleta de datos. Eh, no sé si es que hasta el momento tienen alguna pregunta.
¿Ninguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Sí, todo claro en cuanto a la... Mi parte igual, todo claro. Listo. Listo, entonces continuemos. Continuemos, gente. Bueno, a modo de simplemente para ir de manera coherente a lo que se está haciendo aquí, podemos generarle un data table. Quiero que vean las diferencias. Simplemente esto es un poco más informativo. Eh, una actividad normal dentro de este tipo de análisis suele ser transponer los datos. Entonces tenemos para eso esta pequeña función. Entran los datos, salen los datos transpuestos. Así estaban los datos originalmente. Una vez que les transponemos, terminan así. Sí, básicamente pasar de filas a columnas, o sea, pasar de vector o matriz fila a pasar a matriz columna. Bueno, entonces esta parte me voy a saltar simplemente para irles indicando. eh, vamos acá a trabajar sobre un pequeño ejemplo de algo que se puede hacer. Listo, muchachos. A modo de ejemplo, quiero que utilicen el widget Select Columns. Select Columns. ¿Sí? Quiero que hagan básicamente esto. En lugar del CSV import, pongan el file normal, utilicen Select Columns y graben los datos. 5 minutos para que todos hagamos esto. Y le ponemos un data table al final para ver cómo se está comportando el dato. Y pues revisamos, compañeros. 5 minutitos hacemos eso y luego vemos qué ha pasado. Uno de ustedes compartirá pantalla. A ver, vamos viendo quién va a ser el o la afortunada.
A ver. Compañera Victoria. Victoria Mejía. Listo, ya comparto. Comparte la pantalla. Listo. A ver, listo. Listo, a ver. Entonces, eh, ¿te acuerdas que les dije que en vez del CSV file import, si te das cuenta, no tienes una línea o un trazo continuo en las líneas de Orange? Ah, Dentro, es exacto. Ya, si se dieron cuenta cómo cambio de trazo entrepuntado y a un trazo más continuo, es justamente cuando hay un error. Cuando hay un error suele pasar eso. ¿Ya? Entonces, haz un poquito más grande, dale doble clic al file, comprueba de que esté. Ya, efectivamente está el archivo iris, está el dataset iris. ¿Ya? Entonces, ahora comprobemos qué es lo que hacemos con el widget Select Columns. Dale doble clic. aquí. Sí. Ya, a ver. Dale doble clic al data table y mira cómo está. Ya, mira cómo está. Tienes todas las columnas, tienes todo el dataset. Sí. Tienes el mismo dataset que como empezaste. Pero tienes 150, tienes eh, cuatro features, digamos así. Y ya, y tienes uno de la categoría, ¿verdad? Ahora volvamos al Select Columns, Ah, aquí. al widget, eso. Entonces, arrastra el primero. Este. Si arrastra o creo que te permite, no sé si te permite arrastrar, dale clic al botoncito, ese botoncito. Ya. Entonces, ahora ciérrale y mira que vuelve a visualizar el data table. Ah, ¿Ya? elimina. Sí, básicamente te elimino una columna. ¿Ya? Esa es eh, la razón o la naturaleza o lo que hace, la tarea que realiza este widget. ¿Ya? O sea, como su nombre lo dice, te ayuda a seleccionar qué columnas quieres que pasen y cuáles quieres que no pasen. Ciérrale eso, vuelve a abrir el widget de Select Columns. ¿Ya? Entonces, supongamos que, bueno, quizás no es muy notorio o no se ve tan útil para un dataset pequeño como el que es del iris, eh, pero imagínate que tienes un dataset que en lugar de tener 4 features o 4 columnas como está ahí, tienes 300. Entonces, como ya quizás pudieron ver de manera teórica, eh, es casi real decir que vamos a entrenar un modelo con quizás 300, 500 columnas de features. O sea, así como hay datasets súper sencillos como este, hay datasets súper complejos. Entonces, si tú ya conoces tu dataset y tú ya sabes cuáles funcionan y cuáles no, tú simplemente dices, mira, cargo mis datos, pero obviamente no los voy a usar todos. Voy a usar los que yo sé que funcionan. Supongamos que en este caso es la longitud del pétalo y el ancho del sépalo. Entonces ya eliminas la longitud del sépalo y vas a eliminar también
el ancho del pétalo. El de abajo, ese. Y simplemente le cierras. El data table es una forma de visualizar y ya solo tienes 2 columnas. Entonces, a eso me refería yo con las manipulaciones que existen en el dataset. Esto ya es una primera manipulación. Le hicimos una especie de slice, le hicimos una especie de corte a todo el dataset y simplemente pues le dejamos pasar las columnas o los atributos, las variables, las features, como quieran llamarle, que nos interesan y descartamos las otras que no. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe, No. sí, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Cuando abrimos lo del selector de columnas, hay una zona que dice metas. ¿Esas qué son? Ábrele, porfa. En este caso, bueno, son para diferentes tipos de bases de datos. O sea, en realidad, si ves que tienes target, puedes quitarle, darle el clic ahí, darle clic, si ves, le quitas. Entonces, muchas veces tienes un dataset que tiene diferentes tipos de metadatos. Entonces, puedes ponerle, digamos, en este apartado, si es que tienes alguna consideración o si tienes más de una target o si tienes alguna particularidad. Eso quizás en otro tipo de dataset, a medida que vayan haciendo las prácticas, podamos darle uso. En realidad, o sea, como son datasets súper sencillos, a modo de introducción para que se vaya entendiendo, para que vayan un poco eh, fogueándose con todo esto. En verdad no se hace uso de todas las particularidades de lo que tienen las funciones. Ahora, en unos momentos vamos a ver también más funciones acerca de, por ejemplo, visualización. Entonces, no vamos a utilizar 100% de las funciones porque en verdad no ameritan, en verdad no siempre se usa. Eh, entonces, suele ser para cuestión de metadatos estas cuestiones. Listo, gracias. Ujú. Ya, ciérrale. Muchas gracias, Victoria. Una cosa, una herramienta súper útil Ya, también, la pantalla es ya que el ya. compañero hizo la... Ah, muchas gracias, Mauricio. Ya, listo. Una cosa súper útil también que les puede sacar de muchos problemas o de muchos aprietos, es si ustedes le dan clic derecho y le ponen ayuda. Encuentran toda la documentación existente en el widget. En caso de que tengan algún problema o por A o B motivos, digamos que ustedes están creando un pipeline súper complejo y algo no les funciona, o como hace un rato tenía la compañera, ¿verdad? La línea entrepuntada, no sabías qué pasaba, qué era. Entonces puedes poner help y puedes ver un ejemplo, puedes ver qué es lo que hace. Es una cosa que también les ayuda bastante y que pues ahora que el compañero hizo la pregunta, más bien vale la pena la aclaración. Listo. Entonces, para continuar, pasemos a un apartado de visualización de datos. A ver, eh, ¿alguien me puede quizás responder por qué es útil visualizar datos? Puede ser para conocer el comportamiento de algo que se está analizando. Sí, correcto. Es más fácil de interpretar. También, correcto. ¿Alguna otra razón? En caso de que se quiera prever algún resultado, se puede ver más fácilmente con una gráfica. Sí, digamos que podemos ver tendencias de una manera más amigable si vemos una gráfica.
¿verdad? Entonces, el acto de visualizar datos se refiere a una representación, valga la redundancia, gráfica o en forma de foto de los datos. Y básicamente es eso, es cómo nosotros podemos entender, nos ayuda a entender. De esa manera es cómo opera nuestro cerebro. Si yo te digo a ti, si yo digo a alguna persona, por ejemplo, eh, te muestro una gráfica y te digo, ¿qué te dice esta gráfica? Si vamos de una forma más práctica. Si yo les muestro esta gráfica y te digo, por favor, yo qué sé, Mauricio, dime qué es lo que tú entiendes o qué te dice esta gráfica. A lo mejor me dices, bueno, me da una explicación de cómo están las targets, de lo mejor las categorías que se distribuyen de esta manera, tienen la media, hacen esto, hacen el otro. Te da, digamos, una información más rápida. Si yo te digo, oye, mira esta tabla, yo qué sé, digo a un compañero, Joan, mira esta tabla y dime qué entiendes de estos datos. O sea, vas a decir, no entiendo nada, o sea, hay un poco de números, de ceros, hay un poco de cosas de ahí, no entiendo nada. Entonces, justamente la visualización nos ayuda a eso, nos ayuda a poder, digámoslo así, digerir, entender volúmenes enormes de datos con una sola foto. Esa es la naturaleza en verdad humana. Eso es en verdad es más fácil para nosotros entender eh, una data, entender algo de manera gráfica, a que si me muestras una tabla enorme, que así como son 150, podrían ser 60,000 de datos, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco en la línea de lo que estábamos haciendo, dentro de nuestro entorno, digamos, Python, si están un poco familiarizados, existen diferentes herramientas. Existen el Matplotlib, existe Seaborn, existe Bokeh, me parecía que habían por ahí unas dos más, se me escapan el nombre, que todas sirven para Python, o corren, o son frameworks, o son librerías que te ayudan a graficar, ¿ya? En nuestro caso, en Orange, pues Orange tiene, digámoslo así, de manera embebida, sus propias gráficas, sus propios cuadros de gráfica. Entonces, en Orange podemos encontrar varias herramientas para graficar, en verdad. Obviamente, no nos vamos a meter en todas, obviamente, no vamos a revisar una con detalle cada una. Vamos a pasar de una manera general, de manera genérica, con los widgets o con las gráficas, que quizás sean un poco más representativas o quizás sean las más ampliamente usadas en todo este tema de la ciencia de los datos, del análisis, etcétera, etcétera. La primera es un diagrama de dispersión. ¿Cierto? ¿Qué es un diagrama de dispersión? Básicamente dibujar punto a punto. ¿Sí? Coges dos variables, ¿verdad? Y las dibujas punto a punto. ¿Sí? Entonces, por otro lado, ¿verdad? Tenemos las distribuciones. ¿Ya? Entonces, la distribución, valga la redundancia, como el nombre lo dice, o sea, nos sirve para ver cómo se agrupan, cómo se distribuyen nuestros datos alrededor de una variable o alrededor de un valor. ¿Sí? Entonces, suele ser una cuenta, es básicamente el histograma. Distribución, si hablamos de variables continuas, histogramas, si hablamos de atributos discretos, ¿verdad? Tenemos el diagrama de caja, el boxplot, que ya lo vimos. Tenemos el mapa de calor, Tenemos, bueno, el mapa de calor
supongo que también deben estar algo familiarizados. Simplemente la representación es en tonos en cuanto a la intensidad de un color. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, eh, cada forma o cada método de visualización te sirve para algo diferente. O sea, esto en verdad es una cosa que la pasamos súper rápido, pero si quisieran ahondar en detalle, les comento que existen libros y libros 100% dedicados a visualizar datos. O sea, ¿por qué escoger uno y no el otro? ¿Por qué en ciertos casos, yo qué sé, me sirve un mapa de calor? ¿Cuándo sí, cuándo no? Etcétera, etcétera. O sea, existen libros, existe hasta una, por decirlo así, hasta una teoría. No es una cosa, digamos, que existe porque sí. Existen muchas formas de visualizar los datos. Algunos te sirven para visualizar de una manera o cuestiones un poco más complejas que puedan tener los datos de manera intrínseca. Entonces, por eso es lo que les menciono. Vamos a revisar los que más nos servirían, en realidad, los que más nos servirían. Entonces, tenemos también otros como son el diagrama de Venn. Y tenemos otro típico gráfico de líneas. Vean. Ahora, muchachos, digamos, para ahora, los próximos 5 minutos, quiero que rápidamente cojan el widget file y le grafiquen cada una de estas cosas. Y le grafiquen cada una de estas cosas y asimismo revisamos con un compañero o compañera de manera aleatoria qué es lo que ha pasado, vemos las impresiones. Sí, tienen la paleta de este lado, del lado izquierdo. Utilicen el mismo widget file y por favor grafiquen estas 5 o 6, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hagan estas 6 gráficas del mismo dataset. Eso, muchachos, 5 minutos. Necesitan 5 minutos más, tal vez, para que le vayan viendo. Ahí les hago preguntas yo. A ver, creo que no todos han terminado. No hay problema, unos 5 minutitos más, tranquilos. La cuestión es que puedan también, muchachos, explorar, se den cuenta, si es que algo les sale mal, no pasa nada. Eh, Se pueden dar cuenta de algún error, tranquilos. Digo, De hecho, hay uno que no pueden dibujar, en teoría no pueden dibujar así de manera directa. Entonces, para ir revisando, uno de esos 6 gráficos que están ahí. digo, ¿Alguien levantó la mano? Sí, dime, Marlon. yo tengo un problema en el diagrama de Venn que no, o sea, me salió un icono de interrogación y cuando le muestro por visualizar solamente me salió un color. Exacto, justamente ese es el que les digo que hay un gráfico, de todos esos 6 que no es tan directo. No, o sea, no basta con arrastrar la línea directo al otro widget. Hay que hacerle algo en el medio. Entonces, les adelanto un poco. Tienen que seleccionar las columnas Ay, ay, ay. o las filas, más bien. Perdón, las filas. Pónganle un select rows.
Y bueno, váyanle probando, muchachos. Demos 5 minutos más, tranquilos, no pasa nada. Exploren un poco.
Ya, a ver, listo muchachos entonces. ¿Cómo les fue? Insisto, nuevamente, lo que se vaya haciendo aquí cuenta como la actividad, así que les recuerdo que tienen que al final de la sesión enviar al correo que Mauricio les proporcionó. Recuerden eso, muchachos. A ver, listo entonces. Amigo, Ya. A ver, vamos. A un compañero o compañera. Sí, Marlon. sí, ¿te puedo compartir la pantalla, por favor? Claro, claro, comparten. Listo. Me dice si estás viendo. Eso. Perfecto. Sí, pero no me salió el diagrama de Venn, así es que no sé cómo se hace. No, no hay problema. Ya le vamos bien. Lo que intenté aquí es seleccionar dos columnas, bueno, pero igual, o sea, Ya, no hay problema. pero No hay igual no problema. sé. Vamos desde el principio. Vamos desde el primero. Vamos, ábrele. Bueno, ya el boxplot ya para que ya lo hicimos. Un scatter plot. Mm, no sé si ven o no ven. Ábrele. No se Ahí, ve. ahí deben estar viendo toda la pantalla. Eso. Ya, este sería Ya, el scatter plot. exacto. Entonces, a lo que quiero que vean nuevamente les repito, o sea, digamos que la parte más valiosa de Orange es que es una herramienta visual, es una herramienta gráfica. Entonces nosotros podemos configurar muchas cosas haciendo uso de las herramientas que tenemos, sea al lado izquierdo, sea abajo, sea arriba, de los diferentes widgets. Como preguntó el compañero, quizás hayan cositas que no las vas a utilizar. Quizás hayan cositas que en verdad es mejor que no las uses en pro o en bienestar de tu propio análisis que le estés haciendo a los datos. Pero hay otras que quizás sí. Entonces, la idea, y por qué también se les dio tiempo, es que para que jueguen un poco, o sea, puedan ver que efectivamente, a ver, si yo le doy doble clic en Scatter Plot, vamos al lado izquierdo, ¿qué tengo? O sea, bueno, vamos primero analizando la gráfica que tenemos, ¿verdad? Estamos graficando en el eje X la longitud del sépalo versus el ancho del sépalo. Y vemos cómo se distribuye o cómo están alojados los puntitos que están en colores según cada categoría, según cada tipo. O sea, si tú trazaras de una manera, digamos, imaginaria, entre comillas, aquí voy a graficar, no sé si ven la línea, Sí. ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ir un poco conectando con la teoría. Yo parto también de la suposición de que me va a entender todo lo que les digo, pero la teoría, ¿no es cierto? A lo mejor de clasificadores, de las cosas que vimos, nosotros vemos que son claramente separables. Tenemos por acá una categoría que es la iris setosa y tenemos por otro lado que se mezclan las dos categorías. Tenemos que versicolor y virgínica se mezclan. ¿Sí ven? O sea, para eso nos sirven las gráficas. Nosotros vemos que utilizando esos dos atributos se mezclan en realidad. Tú ahorita le acabas de señalar las regiones de color, pero te das cuenta que es muy por encima esas regiones de color. Tienes esta región que está por acá, pero tienes muchos puntos de la otra. O sea, es un poco hecho, digamos, al apuro esa región de color. No está tan fino porque vemos que se mezclan bastantes. Entonces, ¿cuál es la versatilidad de este gráfico? Quítale un poco todas esas líneas, déjale sin tanta línea, eso. Entonces, si te vas al lado de arriba, si te vas al lado de arriba donde dice X, eje X y eje Y,
tú puedes cambiar qué quieres que se grafique, el qué versus qué que se grafique. Entonces cámbiale, en vez de utilizar a ambos de sépalo, al uno ponle de pétalo, a cualquiera de los dos. Y mira la diferencia. ¿Sí ves? Entonces, ahora vamos analizando un poco. Igual tenemos las tres configuraciones. Vemos que nuestros datos se alojan por acá, vemos que se alojan por acá, vemos que se alojan por acá. Entonces, casi que podemos decir, o bueno, más bien podemos decir que son linealmente separables. Bajo esa configuración de atributos hay una separabilidad de los datos. No sé si es que lo que les estoy diciendo les suena a chino, pero seguramente lo hayan visto en la parte teórica. Podemos ver que aquí, bueno, se mezcla uno, pero bueno, uno es ninguno, no pasa nada. Sabemos que utilizando esos dos atributos podríamos tranquilamente separar. O sea, eso nosotros cogemos y entrenamos con esos dos atributos. Esto ya es un poco quizás más avanzado, pero vemos que con estos dos atributos son suficientes y les entrenamos y podemos clasificar tranquilamente esas tres categorías, esas tres clases. Entonces ponle la otra configuración, no sé cómo le pusiste, que eso no te parece que estaba más separado incluso. Creo que estaba, no, ese versus el mismo, el largo, la longitud. Bueno, ahí también está más o menos. Bueno, ahí también está más o menos. Bueno, ahí también está bastante bien, ¿verdad? Hay un poquito más de dispersión en cuanto a los datos. ¿Qué quiero decir con la dispersión? Este punto con este punto están más separados, si ven, estos puntos, este con este están más separados, este con este están más separados. Y ese es un efecto que causa en todos. O sea, básicamente el ancho del pétalo de alguna manera con el ancho del sépalo les dan cierta separabilidad. Por eso es que te dije combínalos. Coge el ancho del uno con la longitud del otro. Combínalos. La idea, un gráfico ideal, ya digamos así, saliéndonos un poquito del tema, sería que nuestras clases se puedan agrupar, que la distancia entre muestras, entre observaciones, sea la mínima, que estén súper agrupados, y sea la máxima entre clases. ¿Ya? Por ejemplo, si es que esta es una clase en amarilla y el azul es la otra, que esta distancia sea lo máximo posible. Entonces yo cojo, mando una línea aquí y les puedo separar. Como resultado les puedo clasificar, son linealmente separables. Bueno, eso más que nada les quise hacer un comentario, porque este curso se trata de aprendizaje automático y a eso vamos. O sea, estas cuestiones de graficar son pasos previos que tú las haces antes de escoger, antes de meterte a entrenar un modelo. Un poco a lo largo del curso quizás fueron aprendiendo, pero la idea es justamente eso. No se vale eso de que a ciegas, a lo loco, vamos y entrenamos modelos por entrenar y se acabó. No. O sea, eso no funciona tan así. Podría funcionar, digamos, de cierta manera, pero estás haciéndolo muy a lo ciego. Muy a lo ciego. O sea, en realidad, o sea, si quieres hacer algo un poco más serio, no se trata de aquí ir, probar a lo loco, entreno 10.000 modelos y a ver qué me sale. Tampoco es tan así. La idea también es que nosotros, la gente que está detrás de esto, pueda dar una explicación de qué es lo que está pasando con los datos, cómo se agrupan, qué es lo que pasa, eh, por qué hacemos este paso, porque luego cuando entrenamos un modelo, cuando nos pasa algo, tenemos un resultado, se nos es más fácil poder decir, bueno, nos salió bien por esto o bueno, nos salió mal por esto. No sé si me van entendiendo, o sea, les hago más bien esto a modo de comentarios. Yo sé que me sale un poquito quizás de la naturaleza de la clase, de explicarles la herramienta, pero es para que entiendan el por qué están haciendo, por qué se hace lo que se está haciendo. Entonces, ahora volviendo a la materia, pues quedémonos con la parte de la herramienta. Bueno, a ver, nosotros como puedes ver, tienes muchas funciones. Tienes muchas utilidades, puedes combinar
los atributos y tú solamente con esta gráfica ya puedes ver que esos virtualmente son los mejores, que esa combinación es la mejor. Entonces ya tienes, digamos, un pequeño insight, ya tienes un pequeño conocimiento acerca de tu base de datos. Sabes que por el ancho, o si combinas elementos como pétalo y sépalo, o si combinas longitud y ancho, vas a conseguir una buena separación en cuanto a los datos para este dataset, ¿no? Entonces, listo. Tú puedes configurar, por ejemplo, el symbol size, que está una barrita al lado. Eso, muévele, muévele. Si ves, le vas haciendo más grande, más pequeño. ¿Eso de qué depende? No es lo mismo graficar 150 datos que graficar 30.000. ¿Ya? Entonces estamos graficando esas cosas. Entonces, un poco esto se trata de jugar. O sea, más que de jugar, de que vayan explorando las diferentes partes de la herramienta que tengan. Entonces, y por último, también tienen la función de ayuda, digamos, si quieren estudiarlo, si quieren saber algún detalle extra de algún widget en concreto. Entonces, ciérrale, por favor, esa Marlon y vamos al siguiente, a la distribución. Entonces, esto, bueno, a modo de lección. ¿Qué significa eso? No sé si a modo de lección, más bien, con el permiso de Diego, les voy a preguntar esas cosas para hacer esto un poco más interactivo. Más que qué significa, ¿qué crees que te dice a ti eso? Déjala ahí, no le toques ahorita nada, déjala ahí como está. A ver, tú mismo, Marlon, más o menos, explícanos qué parece ese gráfico. Bueno, yo creo que agrupa en este caso, pues, por ejemplo, el iris setosa agrupa que van desde 4.2 hasta 4.7. En este caso, la longitud del sépalo. Los rojos igual, pero tienen dos grupos. Por ejemplo, están desde 4.8 hasta 5.2, pero también hay desde 6.8 hasta 7.2, que serían los iris versicolor. Entonces, y asimismo con los iris virginica, que van desde 7.4, 7.8 y también desde 5.3 a 5.8. O sea, hay dos grupos como puntos dispersados en la gráfica, sí. Sí, básicamente va por ahí. O sea, al final lo que nosotros tenemos es una distribución, algo así. Efectivamente. ¿Ya? Entonces, eso se conoce, viéndolo así rápidamente, puedes decir, aparece que la iris versicolor tiene una bajo esa, la distribución de la longitud del sépalo para el iris versicolor es multimodal, porque tiene, si ves, como dos. Entonces, perfecto. No nos vamos a meter más en ese tema, o sea, eso ahorita no es la intención. La intención es que vayan explorando un poco la herramienta. Cámbiale ahora de eso, de atributo, de variable. Entonces, ¿qué te dice? O sea, al final están los colores y te dicen, mira, a ver, la iris setosa, para esta variable, la gran mayoría de sus valores se alojan entre 2.2 y 2.6. Y casi de manera escalonada y directa, las siguientes se alojan en los siguientes rangos, los siguientes bines, más o menos con un salto de 0.4. Para esta variable, obviamente. Cámbiale ahora la otra, búscale otra. Tiene otra, se distribuye de otra manera. Entonces, o sea, valga un poco la redundancia. Nosotros tratamos de ver cómo se distribuyen estos puntos, estos datos a lo largo de todo el dataset para esta variable, una variable. ¿Sí? Entonces, a ver, ciérralo y vamos con la siguiente. Bueno, este es el box plot. Bueno, ese ya le vimos. Básicamente te sirve como una especie de analizador de medidas de tendencia central. Puedes ver las medias, puedes ver mínimo, máximo, etcétera, etcétera. Ese, bueno, ya lo vimos un poquito, así que más bien cierro, le vamos con el siguiente. El mapa de calor. El mapa de calor. A ver.
básicamente te va a salir así, porque bueno, también tienes pocos datos, en verdad. Pocos datos. O sea, lo que estás tocando arriba simplemente es el código de color. O sea, básicamente qué configuración quieres. Entonces, si te das cuenta, en la parte de acá arriba, en la parte de acá arriba tienes un mapa de calor, siempre va acompañado con la barrita de referencia. Entonces, eso, o sea, bueno, tú lo puedes quitar, ¿sí ves? Entonces, pues, en caso de que quieras, o sea, suponte que estás haciendo, yo que sé, un paper, me invento ya. Entonces, le tratas de acomodar bien la imagen, tocándole algunas cosas y le imprimes. O sea, te puede servir con o sin barras, lo puedes explicar, lo puedes colocar en un documento, etcétera, etcétera. Entonces, te puede servir. Lo suyo es que lo entiendas, ¿no? Para este espacio de color blue, green, yellow, el azul significa valores más bajos y el amarillo significa valores más altos. ¿Sí? Entonces, para una observación dada, yo que sé, aquí yo puedo intuir que están las 50 primeras, las 50 siguientes y las 50 siguientes. Para un espacio para un base de datos dados, ¿verdad? Por ejemplo, por alguna razón, este de aquí, ¿no es cierto? Está más tendiente al amarillo, porque estaría por acá. Y los que están acá al ladito están más en el verde. Eso quiere decir que para dos observaciones diferentes, el valor de la misma variable cambió, ¿sí? Entonces, de ahí puedes jugarle un poquito con la gráfica. O sea, tampoco es plan de que vamos aquí a interpretar y vamos a ver absolutamente todos los detalles, pero la cuestión es que vayas jugando con la gráfica, los colores, ¿no es cierto? Las intensidades, cómo les arreglas, el número, bueno, cómo le pones, qué le cambias, qué le quitas, etcétera, etcétera. Todas las funciones que están alrededor, o sea, al lado izquierdo en este caso, nos sirven para manipular eh, de cierto modo, la apariencia de la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿de esto de qué nos ayuda? ¿De qué nos sirve? ¿Alguno de ustedes de aquí tiene experiencia manejando Python? ¿Algún lenguaje de programación abierto? O sea, open source. Si es que no tienen, no pasa nada. O sea, pero si es que De tienen Python, profe. un poquito, Python ya un poquito. entonces, si tú Y quieres hacer algo como está haciendo él ahorita, de jugar, tú tienes que escribir 10 líneas de código. Tienes que escribir rangos tú mismo. Entonces, aquí, la versatilidad de esta herramienta te permite que moviendo y tocando un botoncito, le configuras de tal manera el gráfico como tú quieras. Entonces, esa es la razón. Y que para poder graficar eso necesitas cargar, por ejemplo, el Seaborn, necesitas hacer esto, hacer lo otro, programar un poco de cosas, luego setear los puntos, setear de dónde quieres que se grafique, etcétera, etcétera. Aquí das clics y la gráfica se te mueve. Y para vos poder volver a generar un gráfico, tienes que volver a ejecutar. Entonces, la magia, digamos, o la verdadera utilidad, vuelvo y repito, de herramientas como Orange, yacen justamente en eso, en que tú puedes prototipar rápido, puedes cargar y puedes manipular rápido los datos, de tal manera que no tienes que escribir un código para entender qué es lo que está pasando y hacer un prototipo rápido. Ya si después quieres hacer algo más sofisticado, bueno, te tocará, pero en las primeras fases de quizás algún proyecto, algún producto, tú puedes hacer todo esto sin necesidad de matarte programando, ¿verdad? Entonces, ciérrale esa, Marlon, y vamos a la siguiente. Vamos, ándate, dejemos el diagrama de Venn para el final. Déjale, vamos al line Ya, plot. ¿alguien quiere preguntar? Ah, perdón, a ver, no vi ninguna mano levantada. Sí, díganme. Bueno, mencionándolo antes, lo que antes dijo, entonces a nivel profesional, ¿qué recomienda? Aparte, bueno, para hacer lo que es data science o machine learning. Bueno, a ver, la respuesta es un gran depende en realidad.
Es un gran depende, porque depende en tú en qué sector estás. O sea, no es lo mismo decir que tú haces algo de data science en un banco, internamente para un banco, por poner un ejemplo. O sea, como decir que tú lo haces data science a nivel de lo que hacemos quizás nosotros. ¿Ya? No es lo mismo decir que tú estás, lo que es el grupo de investigación, por ejemplo. O sea, a nivel corporativo, por ejemplo, existen herramientas similares como Tableau, como quizás Azure, como quizás otro tipo de herramientas que te ayudan y hacen las veces de Orange. Haces las veces de Orange para que puedas hacerlo de una manera un poquito más rápida y está pensado también eh, para que la empresa no gaste tantos recursos en programadores o en gente que sea ambos, que sea al mismo tiempo programador y o que sea un poquito más orientado a la ciencia de los datos. Entonces, en un entorno como el nuestro es diferente. Depende mucho del control que tú quieras tener y digamos, el nivel de detalle que quieras hacer sobre las cosas. En nuestro caso, nuestra exigencia es un nivel de control en verdad bárbaro. O sea, queremos tener mucho detalle, entonces las cosas se programan, prácticamente todo se programa. Pero quizás, por ejemplo, en otros ambientes tú no tengas que matarte programando cosas, sino quieres ver algo más express, entonces no existe como tal. No existe una respuesta como tal digamos, de esa pregunta o algo súper concreto. Depende mucho de dónde estás moviendo. Ahora, si bien, si tú estás hablando en cuanto a desarrollos propios, cosas para poder prototipar tú a tu manera, para empezar, una herramienta como Orange es lo mejor, para empezar. Ya después, si quieres tener más control sobre las cosas, si quieres tú meterte un poco más al tema del modelo, ya es una cosa que podrías utilizar MATLAB, podrías utilizar Python, podrías utilizar R, que son las tres top por excelencia. Son lenguajes de programación, los dos, Python y R, open source, MATLAB de pago, pero porque tienen, o sea, ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, tú en lenguajes como R y Python, tienes que poder y tienes que saber manejarte entre librerías, entre frameworks, tienes que poder instalar, tienes que poder hacer muchas cosas, tienes que poder entender un poco cómo va eso. Mientras que en entornos como MATLAB, o sea, es un poco más sencillo porque MATLAB ya tiene los toolkits, digamos, de cajón. No tienes que si tú trabajas sobre Python o sobre R, tú siempre pones install package o pones un import algo, porque ese rato estás cargando la librería. Eso no suele ser necesario para MATLAB. Simplemente coges, aplicas una función y ya. Entonces, depende mucho el nivel. Si tú quieres ya meterte a un tema, digamos, exclusivo de eso, ya te toca meterte en cuestiones de computación distribuida, de bases de datos propias y hacer consultas a bases de datos. Y después de todo eso, aplicar un poco de data science en algún entorno, en una cosa un poco más específica. Si quieres decir, mira, yo quiero ser un investigador 100% en inteligencia artificial o 100% en machine learning, entonces estamos hablando de que tú quieres usar o tú quieres crear tus propios modelos. Entonces estamos hablando de que a lo mejor te sirve un Python más que un MATLAB. Las librerías son un poquito más accesibles. O te toca en su defecto utilizar, bueno, un TensorFlow, te toca utilizar algo de bajo nivel en donde tú puedas controlar más cosas. O sea, básicamente tú tienes tres niveles. Si quieres usar Python, por poner como ejemplo Python puro, digamos, como ejemplo, tú tienes tres niveles en cuanto a los lenguajes. Básicamente tres. Tienes el bien bajo, que puede ser TensorFlow, y el muy alto, que puede ser sklearn. Entonces, la diferencia es que tú tienes que entender a nivel matemático y a nivel algorítmico qué es lo que estás describiendo. Tú en TensorFlow tienes que cada capa, cada partecita, si estás, suponte, haciendo una red neuronal, tienes que setearla, tienes que ponerla. Mientras que en una herramienta como sklearn, en el mismo Python, tú escribes en 3 líneas, tú estás entrenando ya un modelo de red neuronal, por poner un ejemplo.
Entonces, es un gran depende tu pregunta, o sea, depende de exactamente en qué te quieres meter y a qué le quieres dedicar esfuerzos. Es diferente decir, yo quiero proponer un nuevo modelo, entonces ya sabes más o menos qué herramientas, a decir, mira, yo tengo flujo de datos, yo trabajo en un banco, yo trabajo en una empresa tal, y me llegan muchas de estas cosas, yo quiero analizarlos rápido. O sea, si te sirve un tableo, te sirve alguna cosa de que te permita, ¿sabes qué? Rápido, hagamos un Azure, no sé, alguna cosa así que te permita meter ingestas de datos y no quieres, digamos, tener mucho programador de planta y le puedes utilizar. A nivel académico, obviamente, un Oracle, un MATLAB, un R, un Python, te sirve, te sirve. Si quieres, si tienes la esperanza, digamos, de llevar y crear cosas en producción, ya lo irías pensando más que en MATLAB, más en Python, más en algo así. Y aún así tienes muchas más eh, cuestiones, digamos, de software que te tocaría aprender para poder luego poner algo en producción. Entonces, en verdad, todo un mundo, todo un mundo. Y si es que les interesa, pues este es el primer gran paso. Esta es una forma amigable de primero entender, bueno, qué hago y luego, sí, ya si en verdad me interesa, decir, bueno, me voy a romper la cabeza tratando de establecer algo más propio, algo más personalizado. Entonces, no sé si es que eso responde ahí en alguna forma a tu pregunta. Totalmente, más que todo el enfoque que se le da a cada aspecto. Sí, sí que bastante claro. Ya listo. ¿Alguien más tiene quizás alguna pregunta? Bueno, a ver, continuando con los diagramas, eh, a ver, sin mayor detalle, estamos aquí ya en la cuestión de line plot. Yo creo que no hace falta explicar mucho en realidad. Simplemente es un gráfico de línea en donde tú puedes mostrar rangos, medias, etcétera, etcétera. Ahí como el compañero ya estaba tocando. En verdad creo que no necesita mayor explicación esta cuestión. Y vamos finalmente al diagrama de Venn, entonces, que es el que tenía un poco de trampa y que les dije que necesitabas generar. Primero, o sea, ¿qué es el diagrama de Venn? O sea, básicamente se utiliza para buscar intersecciones. Se utiliza en teoría de conjuntos esto. Más que nada, ¿no? O nace de ahí. Y buscas intersecciones que tengan cierta condición. Entonces, si quieres hacerlo un poquito más ameno, por ejemplo, utiliza el widget datasets. ¿Están? Ese. Ya, dale doble clic a ese y búscate el primero, el breast cancer. Utilicemos otro dataset. El breast cancer que pesa como 18 con algo, Ya. o 1.8 creo que es. Bueno, ya es. Entonces ya ciérrale nomás. Ciérrale. Y ahora pégale a eso un data table para que primero veas qué es lo que tienes. Ya, entonces tienes, por ejemplo, ¿qué es pues eso? ¿Qué te dice la información? Bueno, esta base de datos está un poquito corta. Búscate otra. ¿Cuál puede ser? Búscate otro que diga breast cancer mismo. Baja a modo de experimento. Esta, breast cancer. Esa pues. Sí, esa. O el de abajo, justo el de abajo, que está un poquito más liviano. Breast cancer de 18 o algo era. A ver, ya no hay. Por ahí estaba. O ya te descargaste. A ver, ¿cómo se llama? Ahí está, 18.4K. Ese. Ya. Listo. Ahora mira el data table. Ya, eso. Una pausa. Ya, entonces, aquí tienes 286 instancias. O sea, para un poco cambiar de enfoque, un poco cambiar de dataset, vamos probando más cosas. Entonces, tienes 286 instancias. ¿Ya? Entonces, tienes 9 futures, tienes la edad, tienes algo que dice la menopausia, tienes algo que dice el tamaño del tumor,
O sea, básicamente este dataset, ¿no es cierto?, te da una cierta configuración de atributos y te dice si es que tiene o no tiene cáncer. Básicamente, ¿no es cierto?, en resumidas cosas. Entonces, ciérrale esa pantalla. Ya, ahora utiliza un select rows, así como tienes ahí. Le puedes eliminar o mover, como sea eso. Ponle unos 2. Entonces, como dije, el diagrama de Venn normalmente se utiliza para buscar intersecciones. Si tú le pegas ahorita directamente el diagrama de Venn, ¿qué te sale? Sale justamente un error. Y es este de aquí. Dale doble clic a eso. Me sale, ahorita me salió ya los dos, pero a la larga, o sea, no está del todo porque dice que faltan algunas variables que no están nombradas o Sí, duplicadas. en verdad no es un error como tal, es un warning, es una advertencia para que tengas en cuenta que lo que te dice ahí, para evitar duplicados, ¿no es cierto? Se han cambiado o se han renombrado ciertos valores, ciertas variables, que en verdad, eh, ¿cómo es? Tú puedes solucionar ese error tratando la data. O sea, ábrele de nuevo el data table, ciérrale eso, abre el data table. ¿No es cierto? Entonces, a lo mejor hay alguna variable, alguna cosa o algunas entradas que están como duplicadas o tienen el mismo nombre. Entonces, automáticamente, para poder mostrarte una gráfica, es un warning, no es un error. El error ni siquiera te deja graficar, pero es una advertencia que te mandan de que tengas en cuenta tu usuario, que quizás hay algunos por ahí, no nos vamos a poner a revisar una por una ahorita, pero si se dan cuenta lo difícil que es ver, revisar ese tipo de cosas de manera analítica en un dataset que apenas tiene 286 instancias, imagínense lo que es utilizando un dataset que tiene, yo que sé, 30.000. O sea, no puedes. O sea, humanamente en verdad es imposible. Para eso está la máquina. O sea, la parte del intelecto humano está para innovar, está para creatividad, y la parte de la máquina es para optimizar. Entonces, cierro eso. Más bien por este momento no te deberías preocupar mucho porque es meramente un warning que te está mandando. O sea, no pasa nada. Entonces, ciérrale. Ahora vamos a lo que nos interesa, que es y ya para ir terminando también la sesión, que es el select rows. Entonces, abre el primero. Tú lo que tienes que escoger y tienes que ver es qué es lo que quieres seleccionar, las condiciones. Pon edad, age, ya. Sí, déjale ahí en is. Entonces tú lo que haces es un filtro. Déjale ahí, ándate eso, ahí. Ahí, no, el siguiente, ahí. ¿No es cierto? Pon de 40 a 49. Ya, entonces, tú lo que estás haciendo, ciérrale, es colocando un filtro. Abre de nuevo el data table. Ya, tú estás diciendo que, con el siguiente widget, estás diciendo, filtrame todas las instancias que tengan el rango de entrada entre 20 a 49, o 40 a 49, perdón. ¿Sí? Eso es lo que estás haciendo. ¿Ya? Ciérrale. Ahora ándate al otro select rows y ponle tumor size. Déjale eso en is. ¿No es cierto? Ahora búscale 25 o 29. ¿Ya? Ciérrale. Entonces, lo mismo, tú estás diciendo, filtrame aquellos, ¿no es cierto?, que son o que están entre 25 y 29. O sea, si te sale un error, a lo mejor no existe. Cámbiale, ponle 20 a 24, a lo mejor está un problema ahí. Eso es algo que tienes que filtrar y que obviamente tú lo sacas entendiendo un poco la data. Entonces ya cierras. Si es que se fue el error, entonces tienes que entender la data. A ver, abre el diagrama de Venn. Entonces te dice que hay una coincidencia. Calas. O sea, te sirve para buscar esas intersecciones. O sea, según lo que estás mostrando, según el diagrama de Venn, te está diciendo que, bueno, a ver,
Si buscamos entre 40 y 49 y entre 20 y 24, a ver, la edad entre 40 y 49 años y el tamaño del tumor entre 20 a 24, tenemos en total una. Y bueno, está medio raro eso, pero porque yo le hice eso en mi máquina y me sale 21, a mí no sale uno con la misma condición. Ciérrale, deja ver si estamos haciendo algo mal. Ah, quítale el data table del medio. Sácale ese data table. Tienes que sacar los datos directos. Eso de ahí. Y el data table, sácale también directo al dataset. A ver, ábrele eso, pon el data table. Eso, así. Y abre ahora sí el diagrama de Venn. Ahí está, 21. Entonces, si ves, entonces tienes en total, los que cumplen la primera condición son 69. 69 de ¿cuántos? De los 286 que eran. La segunda condición cumplen 29. Y de ahí busca intersección. 21 de esos dos grupos, 21 cumplen las dos condiciones. De que estás en una edad entre 40 y 49 años, en este caso, y tienes un tumor de 20 a 24, del tamaño de 20 a 24, que no sabes ahorita qué significa. ¿Verdad? Entonces, para eso te sirve el diagrama de Venn, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por eso te dije que eh, le cambies, ¿cómo es? La dataset. O sea, porque a lo mejor con la del cáncer se te hace un poquito más intuitivo o te logras entender más desde un punto de vista físico lo que se está haciendo. A lo mejor si te decía, fíltrame los pétalos que son entre 2 y 5, yo qué sé, a lo mejor no ibas a entender, no entendías muy bien. Pero bueno, la idea es que aquí tú buscas condiciones y graficas la intersección de esas condiciones. Sí se entiende, ¿verdad? Y nuevamente, o sea, al igual, este diagrama, al igual que todos los que ya vimos, te sirve para ir entendiendo la data. Te sirve para ir entendiendo toda esa data. Entonces, más bien, la idea sería, espero que hayan entendido todo, eh, digamos, el sentido de estas cuestiones de los gráficos y un poco vayan familiarizándose con Orange. Y bueno, eso básicamente. No sé si es que ya para ir cerrando, que ya, bueno, ya son 10 de las 9 en realidad. eh, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta de esto, alguna otra cuestión, alguna otra curiosidad. Le puedes nomás cerrar. Gracias, Marlon. Ya le puedes dejar de compartir nomás. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta para ya un poco ir cerrando la sesión del día de hoy. Amigo. Sí. Dígame. El trabajo de hoy sería justamente lo que estaba proyectando. Todo lo que hemos ido haciendo el día de hoy, guardan en un solo archivo y tienen que enviar al correo que les puso Mauricio. Ah, ya listo, muchas gracias. Sí. Sí. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta, bueno, de esta o alguna otra cuestión acerca de la ciencia de los datos, acerca de... Buenas noches. Disculpe, tengo una pregunta de manera general. No sé si Sí, ya la explico antes. Es claro, dígame. sobre la aplicación, en este caso de la inteligencia artificial como tal. Ujú. Como sabemos, minimiza procesos y demás, en el área de las telecomunicaciones. Ya. A ver, eh, como lo dije antes, en general, la parte humana está
para ser creativo, para ser innovador. La parte de la herramienta de la máquina es para optimizar. En realidad, tú puedes aplicar casi a lo que sea, bajo el enfoque adecuado. Y el curso como tal, más sumado más las partes prácticas que estamos viendo, debería a ti darte las herramientas suficientes como para decir, a ver, yo tengo un problema, voy a tratar de abordarlo desde el punto de vista del aprendizaje automático. ¿Cómo lo podría hacer? Entonces, tienes ya ciertas pautas, como las que hemos podido ver el día de hoy. Si tú quieres alguna aplicación en concreto, te debo un poco porque yo no soy del área de telecomunicaciones, pero por inventarme un poco, o sea, por inventarme un poco, o sea, en telecomunicaciones es un área súper grande, tienes desde antenas, tienes propagación, tienes diferentes cosas, trabajas con PXI, tienes datos de un poco de cuestiones, que las envolventes, cómo transmites, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, o sea, tú al final del día, tú puedes escoger el problema, tú puedes, o sea, tratar de un lugar donde falte optimizar o de optimizar. O sea, me voy a inventar, o sea, no quiero caer en ser técnicamente incorrecto, pero como te digo, yo no soy del área 100% de telecomunicaciones, o sea, no soy para nada del área de telecomunicaciones, pero me voy a inventar. Supongamos que tú tienes, yo qué sé, estás tratando de probar dos canales de transmisión. O sea, dos canales de transmisión. ¿Qué es lo que has visto hasta ahora de inteligencia artificial? Tú tienes, por ejemplo, eh, modelos que te ayudan a clasificar, modelos que te ayudan a estimar, ¿ya? Entonces, voy a cambiar de ejemplo. ¿Qué te parece si es que estamos hablando de que tú tienes datos acerca del tráfico yo qué sé, de datos que tienes en alguna red, en una cosa de transmisión? Entonces, a lo mejor a ti te puede estimar, te puede ayudar a estimar, a hacer estimaciones, coger modelos de regresión, por ejemplo, ¿verdad? Y tratar de estimar cuánto sería eh, el tráfico que va a haber en Carnaval o el tráfico en ese mismo medio que va a haber, por ejemplo, eh, yo qué sé, en Navidad, en alguna fecha en específico. Tú puedes tener históricos de datos muy grandes y una primera aproximación básica, obviamente, pero es una primera aproximación al uso de la inteligencia artificial como tal o al uso de alguna herramienta matemática, podría ser estimar, por ejemplo, de estimar. Y tú puedes probar varios modelos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya es una aplicación. O sea, tú puedes, y así como estás viendo, te puedes complicar todo lo que quieras. O sea, también tú puedes decir, mira, a ver, yo tengo datos de este tipo, así como tengo datos de ese tipo, chuta, yo puedo tener datos que vienen, que son directamente señales de corriente, datos que son directamente señales de alguna cuestión y que yo sé que en esa señal tiene que haber información metida porque son de una medición de un robot, por ejemplo, o sea, son de una medición de algo. O sea, entonces, si la corriente sube o baja, tiene que indicarme tal cosa. Entonces, tú puedes coger y crear, yo qué sé, una base de datos de 1000 o 20.000 señales de corriente y comenzar a clasificar, a jugar, tratar de determinar cuál es el fallo, cuál no. Pero la intención del curso es que tú tengas las pautas, o sea, ya poco a poco vas viendo cómo es la cosa. En los dos ejemplos que te pusimos ahorita en pantalla de los dos datasets, vimos, ¿no es cierto?, el dataset de Virginia, perdón, del Iris, vimos el dataset también del de cáncer. Entonces, ¿cuáles son las cosas en común que tienen los dos datasets? Uno, que están estructurados, uno, que están organizados, están en una forma tabular. Las columnas de ambos, por ejemplo, son atributos, son variables, ¿verdad? Ambos tienen una categoría o tienen una variable que es la target, que es el objetivo. ¿Ya? Entonces tú ya te puedes ir planteando el escenario. Entonces, a ver, yo quiero abordar el problema, por ejemplo, de la corriente. O sea, tengo, a ver, que me voy viendo por ahí del robot que te estoy diciendo, por poner un ejemplo loco. Entonces, estoy tratando de estimar, necesito una variable target, ¿cuál va a ser mi objetivo? Entonces, a ver, las herramientas de este curso son justamente para que te vayas dando cuenta de que tienes que, para poder abordar desde un punto de vista de la clasificación, te va a tocar
obtener o crear tu dataset de tal manera de que tú a una condición dada, ¿no es cierto?, tengas que configurar tus datos de cierta manera. O sea, en otras palabras, a una observación, a una muestra dada, tengas que configurar con varias variables tus datos. No sé si me expliqué, no sé si me entendiste. Así como tiene el iris setosa, por ejemplo, que es el objetivo, y tiene una configuración del pétalo y del sépalo de longitud y de ancho. Entonces, y te va a tocar estructurar más o menos de esa manera. A diferencia, puede que no sean directamente, por ejemplo, números así sueltos, sino puede que sea todo una señal de corriente y tú puede que ya no utilices un simple regresor logístico, por poner un ejemplo, sino ya quieras utilizar una red neuronal. Y si después de eso tú a esa red neuronal quieres que sea solo tuya, etcétera, etcétera, entonces ya te puedes ir complicando, te puedes acorde al nivel o a lo que quieres demostrar o lo que quieres hacer. Entonces, si me expliqué. Entonces, aplicaciones, o sea, en verdad no las tengo, aplicaciones 100% de inteligencia artificial en telecomunicaciones, te las debo un poco porque no soy de esa área exactamente, pero de que hay, las hay, seguro. O sea, una búsqueda rápida en Google y te prometo que la vas a encontrar. O sea, tú puedes, en otras áreas, tienes en medicina, o sea, tienes redes neuronales que se aplican, por ejemplo, para ver radiografías. Tienes en sonido, por ejemplo, tienes diferentes modelos de inteligencia artificial que se aplican para segmentar tonos, o sea, que se utilizan también para ayudar en la parte del autotune, por ejemplo, para fragmentar los tonos y las frecuencias de una canción, de una música, de un audio de sonido, etcétera, etcétera. O sea, tienes un montón de campos de aplicación de la inteligencia artificial. En biología, por ejemplo, hace un tiempo asesoré, eh, eh, había unos chicos de biología que estaban haciendo a modo de esto. Haz de cuenta que la base de datos es como la iris de ellos, pero en lugar de ser plantas, era una base de datos de mantis religiosas y de arañas. Entonces, así mismo, tienen variables como que el largo de la pata, dice que cosas que, bueno, ya no entiendo bien, pero son variables de ellos, el color, que no sé qué, que dónde fue criado, que es la tierra de esto, que es lo otro. Entonces, tienes una aplicación, tienes una forma de al final caracterizar tus bases de datos y encontrar el tan deseado espacio de separación para que tú puedas decir, mira, así es, la resolución de este problema va por aquí. No sé si más o menos me entendiste o me pude explicar acorde a tu pregunta. Sí, sí, Inge, súper claro. Ahora sí la tengo súper claro, Inge. Y muchas gracias por su respuesta. Ya, de nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, muchachos, si es que todo está muy bien, nuevamente, por favor, reenvíen esos archivos al correo que Mauricio les está colocando. Y pues nada, eso sería todo por el día de hoy. El día de mañana creo que como es Diego, les va a apoyar el mismo. Dieguito, espero que se vaya sintiendo mejor, si no, igual vemos la forma de seguir con toda esta parte práctica. Eh, pues vamos conversando. No sé, Diego, creo que mañana usted mismo les va a dar esta parte práctica. Sí, yo mismo voy a darles el día de mañana. Muchas gracias, Giancarlo, por esta colaboración del día de hoy. Ujú. Creo que con esto finalizaríamos la clase. Muchas gracias nuevamente a todos por la asistencia. Sí, listo.